Bueno, ¿Quiere cafecito? Para ir haciendo. Yo sé si. No, gracias. Yo no, gracias. Yo no tomo café. Gracias. Pues si tiene el cutis tan bonito. ¿Ah? Tiene el cutis ¿Y de familia? saludable. Sí, es el papá Como de yo Evelyn. lo tuviera todo manchado de café. sí, ella sabe que yo soy doctor de. Díganos, por favor, su nombre, su Yo- fecha de nacimiento y dónde nació. Bueno, yo nací en el año 1954, el 29 de enero. Nací en el hospital de Chitré, porque antes, en esa época, no había hospital en las tablas. Entonces todas las mujeres que daban a luz, venían a dar luz en Chitré. Por eso que la mayoría somos chitreanos tableños, o sea, herreranos salteños. Yo soy cédula 6 y mamá, como mamá, fue partida allá, mi abuela la dio a luz en la casa, esa sí era cédula 7. Bueno, entonces arranco. ¿Y cuáles son sus mejores recuerdos de su niñez? Bueno, mis mejores recuerdos de la niñez mía era lidiar ganado. Mi abuelo era vaquero, era ganadero, tenía como unas 300 reses y él ordeñaba. Él ordeñaba todos los días y sacaban 40 quesos, todos los días. Entonces él me llamaba en la madrugada a las 5 de la mañana, yo tenía como 8 años, me montaba en un caballito y me iba a buscar ganado allá al potrero, un potrero que decíamos el Pajal Indio. Allí iba y jarreaba el ganado, lo traía al corral y ahí empezaba mi abuelo a ordeñar. Y me daban mi palangana de leche, la primera vaca que ordeñaba, Calientita. calientita. Entonces, ese es uno de los recuerdos más gratos que yo tuve en mi infancia. Y de ahí sigue, de ahí el otro otro recuerdo que me iba con unos primos, nos íbamos a montear, a coger paloma, perdiz, nos íbamos al río a coger camarones y bueno, ese era un mundo. Nos bañábamos en un charco que era muy grande, que todavía está ahí, que se llama el Charco del Salto, allá en mi abuelo, en el interior. Ese barrio por ahí se llama Monagrillo de Río Hondo, allá donde vivía mi abuelo. Bueno, otra cosa que me gustaba de ese mundo allá, porque uno se adapta a los mundos de los campos. Me gustaba cuando venía el verano, que mi abuelo sembraba mucha caña. Y yo ya estaba ya como de unos 12 años y él tenía una carreta de bueyes, yo sabía manejar los bueyes, sabía poner la yunta, ponía todo, y yo cargaba la caña para que un primo mío la moliera. La molía y entre él y yo cocinábamos la miel, hacíamos raspadura, tomábamos guarapo, la caña se molía con un trapiche y un caballo dándole vuelta. Esa era una de las partes tradiciones que a mí me gustaba mucho. También iba mucho
yo iba a lavarle la ropa a mi abuela a una quebrada que había allá abajo. Estaba bastante lejos y allá era que se cogía el agua para traerla para tomar de un pozo de una quebradita que había ahí, y ese pozo nunca se secaba, era como un ojo de agua. Bueno, ¿Y usted quién le contaba los cuentos? mi abuelo me contó varios cuentos y hubieron cosas que las viví, por lo menos. Mira, yo tenía como 13 años ya, cuando un primo mío, él vivía en un rancho, tenía sus crías, gallinas, y vivía solo, pues. Allá usted ha oído mentar la tepesa. Bueno, mi abuela la sabía correr, le rezaba en latín y le rezaba en castellano, español. Bueno, la tepesa estaba acostumbrada a ir a dormir con mi primo. Entonces, esa noche mi primo la había escuchado pujar, que pujaba, pujaba duro. Y él se despertó. Y al ratito sintió como que tocaron el estaqueo de rancho. Y al ratito sintió, porque él dormía en un catre arriba, en un jorón arriba, él dormía en el jorón. Él sintió los pasos de la tepesa que iba subiendo. Y sintió cuando le tocó el cuero de la cama. Y él vino y la alumbró con el flashlight, porque ahí no había luz eléctrica, con el flashlight, y la tepesa como que empezó a llorar y se puso brava y empezó a pujar, y él a esa hora salió huyendo para de mi abuela, no quedaba muy lejos. Tía, escuche, la tepesa me viene persiguiendo. Dice mi abuela, no, ella aquí no llega, ella se va a quedar por allá, eso llega donde ti, pero así como ella hablaba, eso llega donde vos, pero no llega acá. Espérate, ahora mismo yo la voy a correr. Y empezó a decirle, oye mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué andas buscando? Ven a buscar sal, yo tengo sal aquí. Y ahora mismo va a ver lo que te va a pasar, que no vas a venir más nunca por aquí. Y empezó a rezar la oración en latín primero. Y después, y se fue poniendo esa tepesa, se fue poniendo brava y pujaba. Yo sentía como que eso. Dice, vino mi abuela y me llamó, que yo estaba dormido, y me dice, José, ven acá, párate, para que escuche la tepesa y sepa lo que es el pujido de una tepesa. Y yo me paré. Y yo sentía que ese animal hacía, pero yo sentía como eso, como bajo la tierra. Y mi abuela entonces le rezó, terminó la latín y empezó a rezarle en español. Y la tepesa se fue yendo, pujando. Dice mi abuelo que la tepesa vivía en un lajero, en unas cuevas que había en el potrero de él. Entonces mi abuela dice, bueno, voy a tener que correrla de allá para que no esté muy cerquita y se vaya más lejos. Bueno, y la tepesa se fue pujando, que ella no se oía. Y más nunca se volvió a escuchar. Más nunca. ¿Y ella cómo se volvió la tepesa? Bueno, según la historia del mundo, la tepesa, ella tenía hijos.
Ella tuvo varios hijos. Y esos hijos, cuando ya estaban grandecitos, ella llegaba y los tiraba para arriba y los paraba en el cuchillo y los mataba. Y entonces, un día tuve un encuentro con Dios, según la historia que me contaron. Me lo contaba mi abuela, que dice que tuvo un encuentro con Dios y Dios le dijo: no, ay Dios, perdóname por darme hijo y yo todos los mato. Entonces dice que Dios le dijo: si te pesa, sí me pesa, bueno, te pesa serás y irás a deambular por el mundo y más nunca vas a tener hijos. Aunque lo busques y lo busques y trate de tenerlo, nunca lo vas a tener. Esa es la historia por parte de la Tepesa. Aquí, ella pasaba por allá. Yo la veía a las 5 de la mañana que ella pasaba, pum, y se metía a dormir en una finca que había ahí. Ella se metía a dormir y pasaba el día ahí. Entonces, ¿hay una Tepesa o hay varias? Puede haber. Hay varias. Como decía mi abuela decía que la muerte nada más no es una, que las muertes son muchas. Y que si uno dice, cuando tú vas por un camino o vas por una carretera, las muertes te van cuidando. Una va de un lado y la otra va del otro lado. Ellas siempre andan detrás de ti, siempre te cuidan. Pero te cuidan para llevarte a la larga. Para ser el primero llevate. ¿Ah? Para ser el primero llevate. Pues sí. Bueno, por aquí se acostumbraba la Tepesa a pasar. Y un día mamá también la sabía correr. Y mamá vive en la casa esa que está ahí. Y un día mamá vino aquí como a las 4 de la mañana a tomar café, que me vio la puerta abierta y yo viajaba mucho para Panamá. Vio la puerta abierta y vino para acá. Y se sentó conmigo aquí a tomar café y al ratito, ella pasaba siempre a las 5 de la mañana. Yo le dije a mi abuela, yo le dije a mamá, mamá, escuche. Dice ella, ay sí, esa es la Tepesa. Dice, espérate, ahora mismo vas a ver. Dice, mamá se fue allá donde pasó, le rezó la oración, la corrió, más nunca pasó por aquí, más nunca. ¿Y qué se le reza como el Padre Nuestro en latín y ya? ¿O? No, eso es una oración larguísima, que no sé, nunca me la aprendí porque es muy larga. Ella la rezaba en español y la rezaba en español y latín, y ellas no sabían leer y escribir, y se la aprendían de memoria, porque los papás de mi abuela se las enseñaron. El papá de mi abuela, él sabía amarrar las brujas. Él amarraba a las brujas y las brujas amanecían amarradas ahí bajo el palo. Dicen los cuentos que me contó mi abuela que él una vez iba para las tablas a caballo, todo eso era monte. En el 1941, a llegar de Riondo a las tablas iban por un caminito. En ese tiempo todo era montaña. En el 1941 todo era montaña, y él iba por el camino y de repente le apareció una mujer y él le dijo, ven acá.
tú no eres de por aquí. ¿Y tú qué vienes a hacer? No, lo que pasa es que yo vengo por aquí donde un señor que bueno, que estamos en lo que estamos. Dice, ajá, está bien, no hay problema. Vino, se bajó del caballo, la agarró, claro, rezándole la oración mental, y vino y la amarró en un monte que había ahí. Y ese fue para las tablas. Eso era en la madrugada. Regresó en la tarde y ahí estaba la mujer amarrada en el palo. Y él llegó y le dijo, ¿no te has podido ir? Y dice, no me puedo soltar. Bueno, por esto te la voy a perdonar y no te saco al público. Ya yo voy para la casa, te voy a soltar, pero eso sí, ahora cuando se oscurece, te vas de donde tú eres. Bueno, yo vivo en Panamá. Dice que ella se venía, según mamá dice que esa mujer iba volando allá. Por sí. Y por allá había mucho duende. Bueno, mi abuelo, él dice que ellos estaban ya como de unos 15 años y había un señor que tenía un hijo de 15 años, casi la edad de él, un poquito más nuevo que él. El señor se llamaba Baldomero Mela. Baldomero Mela era un señor que curaba picado de culebra con oraciones. Si Baldomero Mela, a ti te picaba una culebra, Baldomero Mela te agarraba y te ponía el sombrero, cabeza boca arriba, y te agarraba y te santiguaba. Te daba tomas de hierba y esas cosas. Y ahí tú te ibas caminando. Y no te pasmaba y nadie quedaba bien curado. El Señor tenía una tremenda oración y tremenda mano. Por ahí la gente los picaban las culebras. Porque hay una culebrita que se llama tronconera. Dicen allá en el interior. Que acá le dicen patoca. Esa culebrita, ella no huye. Si ella te escucha que tú vas por el camino donde está ella viene a toparte para picarte. La culebrita es muy brava y pone a la gente a morirse. Cuando los pica, sangre por los poros, sangre por la nariz, por la boca, por los oídos. Y el único que curaba, bien curado, el picado de esa culebra era Baldomero Mela. Bueno, ese Baldomero Mela tenía un hijo. Decía mi abuela y mi abuelo, que él curaba con el duende. Pero ¿qué pasa? Que él no hizo el trato con el duende blanco, sino con el duende negro. Y el duende negro es para cosas malas. Pero a él le servía el curado, pues. Bueno, aparentemente él había hecho un trato con el duende, donde él en el momento lo hizo, pero después se arrepintió. Que cuando el hijo de él completaba 15 años, él se lo iba a entregar. Le iba a entregar el hijo. Y eso lo fue matando, que cuando el muchacho fue llegando a los 15 años, porque pensaba que eso nunca se llegaba. Cuando ya faltaba poco para llegar a los 15 años,
vino y cogió el hijo y se lo llevó a mi abuelo, se lo llevó a mi abuela. A mi abuela no se lo llevó a los papás de mi abuela, a ese que cazaba a las brujas. Bueno, él le contó pues que lo iba a tener ahí hasta que el muchacho cumpliera 15, 20 años para que le corriera al duende, para que el duende no se lo llevara. Bueno, y allá lo tenía. Dice el papá de mi abuela, que le contó a mi abuela que ese duende, un día el muchacho fue al río con el señor y dice que él lo vio, que el duende se le montó aquí arriba del hombro al muchacho. Y él le habló al duende y le dijo, no sé qué palabra le dijo, que el duende se fue. Y le siguió rezando y lo corrió, que más nunca volvió a atacar al muchacho. Esa es una de las historias de los duendes. Decía mi abuelo, cuento de mi abuelo, que dice que cuando estaba muchachón ellos hacían unos ranchitos para jugar. Y dice que un día él se queda mirando arriba del ranchito y ve a un hombrecito colorado, un hombrecito como colorado. Y entonces se fija por abajo y le ve unos huevones así largos. Dice mi abuelo, ay, ese es el duende. Y él salió huyendo, porque chiquillo pues, salió huyendo y se fue llegó allá donde los papás. Ay, papá, mira lo que me pasó, dice, ese es el duende blanco. ¿Y dónde está? Allá en el ranchito que nosotros hicimos. Dice, ajo, voy para allá y le desbarató el rancho. Porque ya está engreído aquí hasta con ustedes. Y eso no es bueno. Y les corrió el duende. Y mi abuelo que nunca más lo vieron. ¿Y qué hay que hacer para que los duendes no se acerquen a tu casa? Bueno, con oraciones. Bueno, sigamos con el cuento de las tepesas. Dice mi abuelo le gustaba ir a montear de noche. Se iba allá a los palos de mango que estaban en el monte. Esos palos de mango cuando parían, que echaban mango, los mangos se caían en el suelo y echaban puras las pepas, los mangos se secaban y quedaban las pepas. El conejo pintado le gustaba ir mucho a comer esas pepas de noche. A las 12 de la noche llegaba a comer. Antes no llegaba. Bueno, mi abuelo se trepaba, le puso una tabla al palo en una horqueta que tenía el palo, en una horqueta. Se sentó ahí, él se sentaba ahí a esperar. Mira, si ese animal, el conejo pintado, no es cabrón y malicioso y olfato, que mi abuelo tenía que ir con las cutarras, con unos cartuchos hasta aquí amarrados, para que no quedara la huella de él ahí y no quedara el humor de él ahí. Entonces, el conejo, él se trepaba allá y empezaba a agüitarlo allá y a esperarlo hasta que llegaba. Y varios conejos agarró, conejos pintados grandes. A las 12 de la noche llegaban y mi abuelo los tiraba. Los tiraba una sola vez y se venía con un conejo. Nunca podía tirar dos veces, porque esos conejos, los que habían por ahí, no llegaban más. Entonces, un día fue a coger conejo y ese fue como a las 10 de la noche, como a las 9, como a las 11, dice que sentía
y una rama se movía, una rama del mango. Dice, carajo, ¿esta vaina qué? Vino y alumbró, no vio nada. Nada más que la tepesa hizo y empezó a llorar, porque llora como una mujer, como un niño también llora. Y de pronto se perdió, se fue bravo, se fue. Se quedó un rato ahí, dice. Se quedó un rato. Eso era en el mes eso era final del mes de febrero, que por ahí no había mango por ningún lado. Dice que él se quedó ahí, porque él ni siquiera habló ni nada, nada más se quedó callado para qué. Porque no se espantaron los conejos, si estaban para llegar. Bueno, ¿qué sucedió? Como a los 20 minutos, dice mi abuelo que de arriba del mango sentí un mangazo. ¡Pah! Me dio un mangazo en la cabeza y empezó a pujar brava. Y dice él que no sabe de dónde ese animal, esa tepesa, de a dónde consiguió ese mango. Y él alumbró el mango cayó en el suelo. Dice, bueno, con ese mango ahí en el suelo y eso aquí no llega conejo esta noche. Me voy para la casa. Y se vino para la casa. No pudo agarrar nada. ¿Y se llevó el mango o...? Él no, dejó el mango ahí. Lo dejó ahí. Esa tepesa le gustaba estar mucho por esa quebrada por ahí. Una noche fue mi tío y la mujer. Se fueron y entraron allá por la quebrada del difunto Miguel Vargas. Se vinieron cogiendo un camarón río arriba, quebrada arriba. Y cuando llegaron ahí al potrero de mi abuelo por ahí, que eso era una montaña, así un monte a los lados, más sentían que el agua estaba sucia, revuelta, decía, y de repente oían como que un caballo se estaba bañando en el charco. Dice que digo, vamos, le digo a la mujer, dice, ¿por qué? Vámonos, no pregunte, tú no ves cómo está el agua de sucia. Él no le quiso decir qué era, y se vinieron, fue la tepesa que después cuando ya venían bastante acá arriba, empezó la tepesa a pujar allá abajo. Y él le dijo a la mujer, dice, viste, era ella la que nos tenía el río sucio, no quiere que cogemos camarones, porque esos son los lugares que ella camaronea. ¿Y si ella te agarra, qué pasa? No, no te hace nada. No mata gente ni No nada. mata gente ni nada, pero te asusta. Te asusta. Sí, Mm. sí. Oiga, ¿y cómo era ese cuento que su abuelo amarraba tabaco a los árboles para dárselo a los duendes o algo así? No, mi abuela y mi abuelo, ellos quemaban mucha tusa de maíz y hacían cruz con tabaco y ponían así alrededor del potrero de él, porque había un animal que se llamaba chupacabra. Que chupacabra, él llegaba y le sacaba la lengua a las vacas y las vacas amanecían muertas. Y mi abuelo un día dejó el ganado encerrado en la noche y se fue con mi abuela y mi abuelo, se fueron los dos al corral y se sentaron calladitos ahí en unos palos gruesos que había en el corral y se sentaron ahí toda la noche para aguaitar al chupacabra. Y el chupacabra llegó y se le montó a una vaca y dice que era un muñeco, era como un hombrecito chiquito y
y de repente ya la vaca, la vaca se cayó. Y entonces, porque saltaba y saltaba y se cansó y cayó la vaca en el suelo. Y él dice que ahí le salió él con la escopeta. Y mi abuelo le dijo, no lo mate, no lo mate, vamos a correrlo. Dice ella que ella lo corrió con la oración de curar, de correr la tepesa. Y entonces, dice mi abuela, bueno, vamos a hacer cruz de tusa negra y le ponemos tabaco en cruz y le vamos poniendo alrededor de la cerca del potrero. Él de ahí para acá no va a entrar más nunca. Él se irá para otros lados. Bueno, y así hicieron y más nunca no le llegó a comer ninguna, porque él se dio cuenta. Porque el animal, el chupacabra, andaba haciendo la de él, matando ganado por ahí. La vaca, que ese animal le sacaba la lengua, no se lo comían los gallotes. Como que la sangre, como que eso quedaba envenenado, no sé. Los gallotes no se lo comían, había que enterrarlo. Sí. Y el diablo nunca aparecía por allá, el chivato o cosas así. Bueno, a ellos nunca se les apareció. Nunca. Mi abuelo también monteaba, imagínense en aquellos años 40, 41, ellos tomaban monte, quemaban el monte y hacían el siembro. Los venados se acostumbraban, iban a comerse el maíz, a comerse el arroz. Y entonces mi abuelo se dio cuenta un día que fue por la mañana a ver el siembro y se dio cuenta y dice, carajo, a estos venados están acostumbrados a venirse a comer los siembros. Voy a aguantar. Bueno, y en aquel tiempo, dice mi abuelo, que era un problema conseguir cartucho de escopeta. Lo único que conseguía era los fulminantes y él le metía pedazos de cardero, de paila. Y la paila tiene unos agarraderos. Él le cortaba eso con una cegueta y les hacía balas, los hacía fulminantes. Los metía en el cartucho y con eso se iba a montear. Dejaba que hagaba un solo tiro, pero bueno, se aventuraba. Bueno, dice él que una noche se fueron ella y mi abuelo, ella y él, mi abuelo, mi abuela y él se fueron a coger un venado monteado de noche, una lámpara, y eran aguarichos. No tenían flashlight en ese tiempo. Imagínense, en 1941 todo eso era montaña. Fueron allá. Dice que se fueron metiendo al siembro y de pronto dice que veía unos, mi abuela hacía así con la lámpara y veía unos ojos que brillaban con la lámpara. Dice, Marcelo, mire, ya está venado. Mi abuelo se quedó viendo y dice, no, eso no es venado. ¿Cómo usted no es venado? Dice, no. ¿Y cómo usted sabe? El venado, el ojo es azul, de noche. Y los ojos son rojos. Eso es una culebra. No, eso es un venado. Me vas a gastar secas, a gastar cartucho por gusto. Dice mi abuelo, ni bueno, ni modo. Téngame la lámpara ahí. La tuvo ahí él. ¡Pum! ¡Dum! Metió el tiro. Se fueron allá.
a ver qué era. Él dice que era una boa, como de aquí a allá y como de este grueso. Entonces, si vio a Josefina, que usted me hizo gastar el cartucho. Y si al ratito pasaron 2 venados así. Dice, mire, ve, ahí van, ve. Viene mi abuelo, ahora eso usted no se lo, esa culebra no se la va a comer. Eso no lo comemos nosotros. Dice, ah, bien, hombre, no hay problema, vamos a avisarle a Anastasio Medina. Anastasio Medina se comía las boas. Él las cogía, le cortaba la cabeza, el rabo, las pelaba bien peladas y esos cueros en ese tiempo se perdían porque nadie compraba cuero porque no había quien los comprara. Y él los hacía él la freía bien frita, tostadita, y comía eso en desayuno con tortillas. Tostadito, dice que estaba bueno. Dice mi abuelo que él lo probó, dice que estaba buenísimo. Y toda la familia de él comía boa. Cuando se moría un torete bonito que se moría de pierna negra, le avisaban a Anastasio Medina. Anastasio Medina me venía, lo aliñaba y se lo llevaba para la casa y ve, se lo comía. Tenía 110 años. Y la familia de él se lo trajo para acá, para Capira. Y acá en Capira lo atropelló un carro. Tenía 110 años. Comía de todo eso. Nada de eso le hizo daño. Él decía que si yo la boa la frío bien frita, la candela mata lo que sea. Y si los animales que tienen morrina, yo cocino esa carne bien cocinada, eso cuando yo me lo voy a comer no tiene nada. Aparentemente era verdad. Sí, si vivió hasta los 110 años, Sí, seguro que muchos años. Y la señora murió como de 90, 95. Sí. ¿Y usted por qué cree que los cuentos son importantes? ¿Cuál es la importancia que usted le da a esas historias de su abuelo que le ha contado? Bueno, esas eran historias que eran unas tradiciones, eran tradiciones que venían de pueblo en pueblo. Si, un ejemplo, había gente que había un camino que venía de allá de Río Hondo que entraba para el karate de las tablas. La gente viajaba mucho por ahí de noche. Ahí les salió un fantasma en un palo que había de higo. De noche, cuando la gente iban caminando, iban en el caballo, veían que el muñeco bajaba y subía. Bajaba y subía, el caballo no pasaba. Entonces la gente se devolvía y cogían por otro camino. Hasta que un día llegó un señor que tenía revólver y que iba para allá para el karate y se encontró con el fantasma que subía y bajaba, subía y bajaba. El señor le dijo, dice, señor, si es gente, hable, porque voy a disparar. Así que a mí no me va a asustar. Y todo calladito y el muñeco bajando y subiendo. Y él vino y hizo un tiro en el palo. Y ¡pum! Cayó el hombre en el suelo. Casi lo mata, el tiro le entró por aquí. Era que el hombre estaba acostumbrado a hacer eso para asustar a la gente. Ya por ahí no viajaba nadie del susto que tenían. Sí. Pues
muchísimas gracias por... No voy a echarles el último, que me contaba mi abuelo. Mi abuelo, él dice que él tenía una perra que le decían Fiera, mira el nombre, Fiera. La perra parió 4 perritos. Viene mi abuelo y agarra las 4 perritas y se las lleva para el monte y las amarra con un hilo y las guinda en un palo y se fue a trabajar. Cuando él vino de allá para acá, se quedó viendo a la perrita y él se la quedó viendo bien y él la vio la barriguita y veía que la perrita es así que como que jipaba. Él vino y la soltó y la echó en el montete y se la llevó. Y la perrita revivió. Ese era como que la amarra no le llegó a él, no le llegó bien fuerte a ella. Bueno, esa perrita se fue creciendo, dice mi abuelo, se fue creciendo. Él le puso un nombre Tableña. Bueno, dice que la perrita tenía como 8 meses, cuando él había un monte así para la parte de abajo de la casa, él la iba latiendo. Él se fue para allá y era un venado. Y vino y tiró el venado. Bueno, para contarles el cuento, que él a esa perra le tiró 74 venados, sin contar los venados que le mataron a la gente porque se iba a correr, porque se puso adicta a correr venado. Ella se iba para Canajagua corriendo un venado. Eso era una distancia como de aquí a Panamá. Y la perra se golpeaba mucho corriendo los venados de día y de noche. Y la gente se los tiraban los venados por allá. Ellos los corrían, los echaban donde estaba la gente. Entonces, el último venado que se lo tiraron acá en el Hato de Guadaré, una distancia casi como de aquí a Antón. Se la tiraron le dicen el Hato de Guadaré. Un señor vio la perra, estaba ciega, corrió ciega. Dice, esa es la perra de Marcelino, de mi compa Marcelo. Vamos a llevársela a la casa. Y la montaron en un carro y se la llevaron. Se la llevaron a mi abuelo y dice, no, sí, si esa se corre, se pierde por aquí. Y yo la amarro y apenas la suelto de una vez se va. Es un vicio que tiene esa perra de correr venado. Y ese otro día amaneció muerto. Se reventó de correr. Así que ese era el último cuentecito. Wow. Tableña. ¿Les gustó? Sí, no, me encanta. ¿Cómo no? Usted es una biblioteca. Sí. Una biblioteca de cuentos. Bueno, tengo otro cuentecito si quiero se lo he hecho. Dele. Que es de la Tepesa. Papá compró un terreno en Río Indio de Colón, una montaña, eso era mucho gusto estar allá. Había mucha guacamaya, había torcaza, había un pájaro que le decían por abajo, que era como una gallinita. Qué buena y qué gorda, también tenía una pechugona. Había pavemonte, de todo. Mi abuelo tenía un poco de puerco. ¿Qué sucede? Que la Tepesa se acostumbró a ir a paliar los puercos en chiquero. Los paliaba y eso era una chilladera de puerco, no dejaba dormir a nadie. Entonces mi papá vino acá de mamá y le dice, oye Lumina, vaya a tener que irte conmigo. Dice ella, ¿por qué?
Hombre, allá la Tepesa nos tienen locos a todo el mundo por ahí. Esa Tepesa está apareando los puercos y los puercos andan chillando y chillando su puerco. Y no, hombre, ¿qué va? Bueno, papá llevó a mamá. Mamá dice, bueno, hay que quemar, dile a la gente allá que quemen tus y que hagan en cruz. Y yo voy a hacer una rotonda, darle la vuelta alrededor de todas las casas. No había muchas casas, era un barrio, allá en la montaña. Yo voy rezando la oración y voy poniendo las cruces. Y poniéndole cruces con tabaco para que ella nunca pase de donde están las cruces para acá. Bueno, y así mismo hicieron. Le rezó la oración y más nunca vino la Tepesa. Más nunca molestó a nadie. Entonces la gente por ahí le llevaban maíz a mamá, le llevaban yuca, le llevaban arroz, le llevaban carne de todo, carne de saíno, carne de conejo pintado, por el agradecimiento de haber corrido la Tepesa. Mucha gente no cree en oraciones, pero yo sí creo en oraciones. Una vez a mi primo, el abuelo de él, le regaló un caballo. El caballo, eso tenía un genio, que por ahí nada más ese caballo lo montaba yo. En ese tiempo yo montaba el diablo si se descuidaba. Yo montaba mucho caballo, corría caballo bastante también, yo era un bárbaro corriendo caballo. Yo me fui con ese caballo. Con ese caballo no se podía cargar tajona. ¿Usted sabe lo que es tajona? Tajona es un garrotillo que le ponen un hilo y con eso le pegan el caballo. Un látigo. Un látigo, sí, como un látigo. Ese caballo no se podía usar eso. Ni uno podía ponerlo porque él se daba cuenta que ahí había una tajona, no se dejaba montar. Había que cargarlo sin eso, no se necesitaba. Ese era un caballo de chispa, muy terminero, muy fino. Bueno, yo me fui en ese caballo para una fiesta en Bayano. Chepo. Bayano, Canajagua. Bayano allá de Los Santos. Bueno, estuve en la fiesta toda la tarde. Cuando se acabó la fiesta de los jugadores de toro, yo me vine para casa como a las 6 de la tarde. Cuando hay un lugar que le dicen el Cacao de Canajagua. Ahí había que darle 4 cruces a una quebradita, pero ahí mismo, en el camino, allá adelante allá más adelante y 4 cruces. Bueno, después que crucé la última quebradita, había que subir una loma que decía la loma del Cacao. El caballo se agotó. Y así que yo vine y me bajé y le agarré la crin de rabo y se la jalé y se le salió. Yo estaba picado de la culebra. Bueno, me lo llevé ahí poquito a poco, porque no quería ni caminar. Lo dejé de un señor que se llamaba Lío Vescruz. Ahí lo dejé en el corral, dice Lío Vescruz. Déjalo ahí en el corral, porque de ahí no se sale, porque ese caballo vaya ahí allá donde tu tío Chico Reyes que lo cure. Yo sí. Dice, bueno, coge la yegua esa y vete en la yegua, para que vaya rápido. Bueno, yo llegué allá donde mi tío. Oye, ¿qué pasó? Yo llegué como a las 9. Oye, ¿qué pasó? Y ahora venís sin el caballo, ¿qué pasó con el caballo? Yo no, el caballo lo picó una culebra. Y está allá donde le dio el club. Que está muy mal. Dice él, bueno, déjame curarlo. Se fue para allá, para atrás de la casa y lo curó. Y si ya le di 2 curadas, mañana le doy la otra cuando él está aquí. Y ¿Y qué hizo? le rezó una oración.
rezó una oración de curar picado de culebra. Y lo que mi tío sabía curar, curaba pasmo, curaba fusión, curaba dolor de muela, curaba pasmo, curaba picado de culebra. Bueno, yo lo vi curar a mucha gente. A gente se les hacía úlceras y él los curaba, los sanaba. Bueno, yo ese otro día fui, estaba el caballo amarrado allá. Dice el bebé, oye, ¿por qué viniste a matar? Ese caballo se iba a matar, entonces correr corriendo para allá y para acá. Ahí está amarrado. Ya está bien ese caballo. Anoche apenas yo calculé que Chico había rezado. Empezó el caballo a correr. Vine y agarré el caballo, le puse la silla y así mismo como era él, se le quitó el malestar que tenía. Y acá agarran de mi tío y mi tío le dio el tercer santigüe. Se acabó el cuento y se lo llevó el viento. Qué bueno. Está bueno. Está buenísimo. Muchísimo. Eso para mí, usted sabe, yo me dedico a eso, ¿no? Claro. A contar Para usted tiene un valor. cuentos, historias, parte de historia de mi familia. pero también- Otra historia de mi abuela. Mi abuela sabía parar la sangre de alguien que se cortara. Había una junta de Socolá que hizo mi abuelo, una junta muy grande, fueron más de 100 personas. Tumbaron yo no sé cuántas hectáreas de terreno, de monte. Ahí hubo un hombre que se llamaba Saturnino Gutiérrez, se cortó aquí en la mano, tiraba los chorros de sangre así. Allá la gente le había amarrado unos pañuelos y llegaron allá y lo llevaron de mi abuela. Dice mi abuela, quítale ese pañuelo. Le quitó el pañuelo y dice mi abuela, ajó. Vino y le cogió le agarró la corta así, y quédese encallado. Se quedó ahí y le rezó la oración de parar sangre de gente que se cortaba. Al ratito vino y hizo así, dice, ya está la vena encabezada. Vino y le puso, molió hoja de guarumo, la tostó en el fogón y se la puso en la herida al Señor. Le puso tabaco, se lo amarró, dice, en 15 días se quita el pañuelo y se quita el tabaco, que ya usted va a estar sano. Y así mismo lo hizo, más nunca sangró. No, hay mucha historia de mi abuela. No, ustedes tienen mucha suerte y también Francis, su Sí. nieto, también tienen mucha suerte de haberlo Claro, escuchado y Sí. él se la sabe toda, Francis. Él Baby. diciendo, tú no sabes que mi abuelo me contó esta vaina. mi baby, ¿cómo le gusta eso? Baby te puede estar muy ocupado. Pero donde Baby yo le digo, Baby, ven acá. ¿Qué tiene? ¿Un chiste? No, chiste no tengo. Tengo una historia que se me había olvidado decírtele. No, vamos para allá. Dele, abuelito. Y empiezo a contárselo. Eso les gusta mucho, esos cuentos. Allá donde está, Sí. cada rato me pone a echarle cuentos. Me pone a echarle cuentos de un tío que teníamos nosotros allá donde mi abuelo, que era muy perverso y mala gente. Y él me pone a echarle cuentos de ese hombre. Mala gente. Una vez ese señor hizo una chicha de Nance en una fiesta que había de una hierra. Y entonces el señor tenía una uña negra. Y la gente le dieron la uña negra y nadie le compró chicha Nance. Y la chicha Nance la vendía en $1 el vaso. Y entonces, ¿qué hizo? Vino y botó el tanque con la chicha y la echó en el rancho de baile, que iba la gente a bailar por la noche. Chuchi, llegó la policía, lo amarraron en un palo y después lo soltaron, lo pusieron a barrer el rancho y a trapearlo. Se llamaba Natividad Núñez, perverso.
y sabía rezar, rezaba al cuerpo presente, despedía al ánima y todo. Hay una estrofita que yo me sé de la despedida del muerto, del difunto. Dice así: adiós alma, adiós cuerpo, que me voy a dar cuenta a mi Redentor querido. Y el cuerpo le contestó al espíritu, al alma de él: y adiós alma, que me quedo a que la tierra me coma. Esa fue la despedida eso lo hacía mi abuela, mamá, y mi abuela también lo hacía. Cuando se moría alguien, Rezaban eso. O sea, ya era cuando se iban ya a la despedida, Ujú. que lo iban a enterrar, Sí. la despedida. No, maravilloso. Bueno, Señor Clepe, ahí le mando una copia. está bien, ¿cómo no? Incluso 1 hora, ¿Sí, ah? 1 hora se echó ahí rapidito. Sí.